negociar, señores, sí queremos negociar, pero eso se ve más empantanado que nunca. Muy empantanado, Camila, la verdad. Si se dio este ultimátum, no se ha reactivado la mesa de negociación, sigue el rifirrafe a través de redes sociales. El ELN dice que el gobierno debe cumplir los acuerdos para sentarse nuevamente en la mesa, mientras el gobierno dice no vamos a aceptar presiones de este tipo, como el que usted está mencionando, que hace en referencia a este atentado, que por cierto activó el plan de emergencia para no caer en desabastecimiento en el oriente del país. Si tiene oxígeno, ¿no? Es lo que le vamos a preguntar al senador Ariel Ávila por parte de la Alianza Verde, uno de los voceros que ha tenido la paz total en el país, una de las personas pues que más sabe sobre el ELN. Senador, bienvenido a Mañanas Blue. Jennifer, ¿cómo está? Un saludo a toda la mesa y a Camila. Muchas gracias por la invitación. Y yo se lo pregunto de una vez porque me dijeron off the record, no lo puedo decir, que el gobierno estaba contemplando pararse de la mesa, pedir a la comunidad internacional que dejara de apoyar este proceso porque no hay vistas positivas frente a lo que pueda pasar. ¿Usted cree que esto puede suceder en la mesa de diálogos con el ELN? Mire, le doy dos respuestas. La primera, ese proceso de paz está herido de muerte. ¿Es posible solventar esta crisis? Sí, yo creo que es posible. Yo creo que en unas 3 o 4 semanas es posible solventarla, pero aún así no se va a avanzar prácticamente nada. Y no, el problema no es sacar al ELN o no de una lista de GAOs. Eso se volvió un punto de honor, a ver si obligan al gobierno a sacar una resolución, pero de facto el ELN tiene reconocimiento político, pues por eso hay una mesa de negociación, o sea, de facto no está en los GAO. Entonces, ese no es el problema. El problema de fondo son dos. Primero, el último congreso que tuvo el ELN no logró resolver su división entre la gente que quiere la paz y los que no la quieren. Entonces, literalmente, ellos mismos están estancados. Y lo segundo, el gobierno, creo yo, cometió un error de iniciar una negociación con un frente regional del ELN, el Comuneros del Sur, en Nariño, y eso llevó a que el ELN reaccionara diciendo nos están intentando dividir, vamos a parar todo. Entonces, en la vida real, lo que yo creo que el problema es mucho más grave que una resolución de sacarlo de los GAO. Creo yo que llevamos 6 meses en crisis y esto va a seguir así un tiempo aún largo y no, los tiempos no alcanzan. Entonces, la negociación está herida de muerte, pero si su pregunta es, ¿se puede solventar la crisis? Tal vez sí. Es posible, pero vuelvo y repito, eso está herido de muerte. Y la segunda respuesta, muy rápidamente, es que el problema de que está herido de muerte esa negociación no solo depende del gobierno, sino que el propio ELN no está de acuerdo en algunas cosas, en ellos mismos, en lo que están haciendo. Entonces va a ser muy difícil avanzar. Pero entonces, si usted dice que este proceso está herido de muerte, usted que es experto en seguridad, senador Ávila, estábamos mencionando sobre, por ejemplo, el ataque a Caño Coveñas. ¿Quiere decir que vamos a ver un incremento de los ataques de esta guerrilla en el territorio nacional debido a que ya está pues muy mal esa mesa de negociación? Bueno, Camila, entonces también aquí dos respuestas. La primera es que el ELN hoy en día no es una gran amenaza de seguridad, a excepción de Catatumbo o norte de Santander y Arauca, pero no es una amenaza inmensa de seguridad. Ellos hoy por hoy representan el 5 al 8% de los indicadores de inseguridad. Es decir, no vamos a ver una arremetida nacional ni nada por el estilo porque no tiene la capacidad. Pero lo segundo es que para presionar al gobierno y para el tema del cese al fuego, pues obviamente van a afectar la infraestructura energética. Y el Caño Limón Coveñas o el Bicentenario, ambos oleoductos, pues van a ser los primeros atacados, allá tiene que haber. Entonces, claro que va a haber una mayor actividad, pero no nada desproporcional, ni se va a afectar el centro del país, ni las grandes ciudades, no, pero sí va a haber una mayor actividad armada. Ahora, si se solventa esta crisis, aunque el proceso esté herido de muerte, pues habrá otro cese al fuego y eso calmará, pero si no se solventa y se revienta la mesa en el peor escenario, digamos, vuelvo y repito, sí va a haber una ofensiva militar, pero no vamos a tener pues unas amenazas de seguridad de que van a poner en jaque al país ni nada. El ELN está muy lejos de ser esa amenaza. Senador, de todos los gobiernos posibles que pueda haber en Colombia, quizás con con el que este grupo pueda sentir quizá más confianza o más cercanía para que se avance. Y a mano derecha tiene un gobierno venezolano con el que ha tenido, bueno, toda una lista pues de simpatías y de ayudas. Digamos, el contexto es inmejorable para que haya un acuerdo de paz y no va a ser así. Entonces la pregunta es, ¿cómo debe pararse el Estado colombiano para salir del problema del ELN si con este contexto no se pudo? Usted hace la pregunta clave. ¿Es de Sebastián? Sí.
Sí, eso es la pregunta clave. Mire, el ELN son un montón de trogloditas que no lograron entender el momento en el que estaba Colombia y que la lucha armada ya no es viable y no es ni siquiera un proyecto regional. Lamentablemente ellos dejaron pasar esta oportunidad y los tiempos no alcanzan, pero es su estupidez, su ceguera ser trogloditas. Pero el otro problema que sí tenemos es el factor Venezuela. Es decir, Venezuela nos puede ayudar en todo a la paz y llevar al ELN a una negociación de paz, o Venezuela puede utilizar al ELN para sabotear la seguridad. Aquí en Colombia el ELN es un grupo guerrillero, pero en Venezuela es un grupo paramilitar. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos con la situación de Venezuela. Por eso, aunque estoy de acuerdo en que Maduro se robó las elecciones y lo demás, por eso le toca a Colombia tan difícil en materia de pronunciarse sobre las elecciones o al presidente Petro, por ese factor que es el ELN en Venezuela. Allá es una fuerza paramilitar. Entonces, no, pero mire, Venezuela senador, es que, perdóneme que lo interrumpa, porque es que eso que usted está diciendo es lo que hemos venido diciendo aquí desde hace rato, pero pues todos aquellos diplomáticos no lo dicen de manera tan clara. Y entonces quiere decir que es que Maduro tiene agarrado de las que sabemos al presidente Gustavo Petro con el tema del ELN y por eso es que no se pueden pronunciar sobre la situación y la dictadura que se está presentando en el país vecino. Sí, pero pues eso es innegable, pues eso sí, que alguien lo quiera tapar con un dedo, eso no va a ser posible. Pues ese es el principal fenómeno. Entonces, el problema es que el futuro de este proceso de paz depende también de Venezuela, digamos, esa es la tragedia de esto. Entonces, no es tan fácil, es decir, yo sé que a veces dicen, no, es que esto debería ser más fácil. No es tan fácil en este contexto, y eso va a significar que esta situación en la que estamos de parálisis pueda prolongarse un mes más, y luego se reactive y en 4 meses volvamos a otra situación de parálisis hasta que se pase el tiempo. Pero para responderle a Sebastián, estos del ELN son unos trogloditas que nunca entendieron que su lucha ya no tiene razón de existir. Las razones por las que están luchando ya no existen en Colombia y dejaron pasar el tiempo. Entonces vendrá otra ola de conflicto y en 5, 10, 15 años tal vez se dé otra mesa de negociación. Senador Ávila, y en todo este panorama y esta dificultad tan grande, en esta herida de muerte, ¿qué papel juega los Estados Unidos y las próximas elecciones? Es decir, ¿cómo puede cambiar todo para bien y para mal que volviera a quedar Donald Trump o que sea Kamala Harris? Mire, Estados Unidos ha tenido un papel que más o menos ha dicho, nosotros no nos metemos cuando tengan armado el muñeco, nos avisan y discutimos. En 2 temas, obviamente. Uno, el tema de la extradición, que digamos hay medio un acuerdo y puede pasar algo así como lo que pasó con las FARC, es decir, está bien, no vamos a modificar la extradición, pero no los pedimos tampoco, no pasa nada. Y 2, en el tema de la certificación o no certificación en la lucha contra las drogas. Que yo creo que es por ahí por donde va a petrar Donald Trump, que ellos no van a estar de acuerdo con el modelo actualmente de lucha contra las drogas que pueda tener Colombia u otros países, y va a llegar demasiada presión. Yo sí creo que el otro año va a ser muy difícil para Colombia en eso, no tanto en la arquitectura de la justicia que se arme en un proceso de paz, sino más en el modelo de lucha contra las drogas. Y obviamente, como ya ha quedado claro por lo que significa en este momento, Cuba ya no es una gran preocupación para la Florida, pero sí Venezuela. Vamos a tener una arremetida del gobierno Trump frente a Venezuela, diferente a lo del gobierno Biden, que por ratos intentó establecer unas negociaciones que al final no terminaron en nada con el famoso acuerdo de Bahamas. Entonces yo sí veo que esto se va, es por el contrario, a apretar un poco, y en ese escenario Venezuela siempre va a utilizar el ELN para amenazar cualquier cosa, desestabilizar la región. Entonces yo por eso ahí veo que tampoco hay muchos incentivos para avanzar en esa negociación. Pero entonces, ¿esto lo sabían desde el gobierno nacional y desde la mesa de diálogo desde hace rato, senador Ariel Ávila? Porque hay quienes dicen que el propio gobierno ha puesto sobre la mesa que no había una intención de negociación de parte del ELN real, que a pesar de que ese es el primer gobierno de izquierda, que les han dado todo, que han hecho lo que han pedido, y que a pesar de que han puesto todas las cartas para favorecer la negociación, el ELN pues es reticente y pone unas exigencias mucho mayores. Aquí el gobierno ya desde hace un buen tiempo sabe que no había posibilidad de negociación, ¿no me equivoco? Lo que pasa es que cuando uno comienza una negociación, nunca las partes quieren ceder en nada,
no ceden en nada y piensan que no se va a llevar a nada, y al final se dan las cosas, en algunos casos como en el caso de las FARC. Cuando arrancaron yo creo que muchos tenían muy baja expectativa y al final se hizo. Yo creo que aquí se sabía eso, lo que pasa es que ya queda claro que no vamos a llegar a nada, pero yo creo que cuando se intentó abrir, yo personalmente tenía mucha esperanza de que, a pesar de todo esto que acabo de decir, el ELN fuera a negociar y abreviáramos el sufrimiento de la gente en muchas zonas del país. Pero ya hoy está claro, y vuelvo y repito, yo por eso digo, están heridos de muerte, aunque se logre rescatar esta crisis, que yo creo que se va a rescatar, pero está herido de muerte la negociación. Pero cuando uno arrancaba la negociación, pues yo creo que había mucha esperanza. Pero hoy día, a mí me duele mucho decir esto, pero dejamos pasar un momento histórico para haber acabado con esa ola de violencia de tantos años. Pero bueno, así es la vida. Senador Ávila, si está herido de muerte este proceso de negociación con el ELN, ¿también podría estar herida de muerte la paz total del presidente Gustavo Petro? Yo diría que está en cuidados intensivos. No veo una gran negociación con un gran grupo. Yo sí creo que van a lograr temas semicolectivos de los Chota, los espartanos, los conquistadores de la sierra, en la Sierra Nevada de Santa Marta, tal vez un sector de la oficina de Envigado, tal vez la segunda Marquetalia, si encuentran alguna salida jurídica, que es lo más difícil, pero en el resto, Estado Mayor Central, Clan del Golfo, ELN, yo soy muy pesimista. Espero equivocarme, pero en la realidad digo que creo que no va a haber una gran negociación. Entonces está en cuidados intensivos y por ahí en unos 6 o 7 meses ya sabremos qué esperar y qué tan mejoró su salud o no. Senador Ávila, pero entonces esto que usted acaba de responder, ¿estoy equivocada si lo interpreto como que podría tener una especie de efecto dominó sobre los otros grupos con que se está negociando, con que se está conversando? ¿Podría tener un efecto dominó y cuál sería la afectación a la población civil de tener ese efecto que le entiendo que usted nos quiere decir? Lo que pasa es que en este momento, lo que pasa es que las noticias no salen mucho, pero en este momento hay una arremetida de todos los grupos criminales en las regiones. El ELN tiene una guerra durísima con el Clan del Golfo en el sur de Bolívar y en el sur del departamento del Chocó. Lo duro se vive, de hecho, en el sur de Bolívar. En el caso de los llanos, la guerra entre Calarcá y Iván Mordisco está comenzando y va a ser terriblemente dura, va a dejar muchos muertos. El Clan del Golfo con los conquistadores de la sierra, en la Sierra Nevada, solo los está separando la troncal del Caribe. Entonces ya en este momento se ve que hay una situación de confrontación entre ellos, y por eso yo digo que las mesas de negociación difícilmente van a salir adelante, pero eso lo estamos viviendo desde hace más o menos mes y medio, 2 meses, un deterioro muy grande por enfrentamiento entre ellos. Pero mire, senador Ávila, retomando el tema de la paz total, ¿no cree usted que el gobierno se equivocó desde un comienzo, y así se le advirtió por parte de muchos analistas, que tratar de meter en un mismo saco, en una misma bolsa, a grupos insurgentes, a grupos guerrilleros, con organizaciones criminales dedicadas netamente al narcotráfico, era un error? Y el ELN desde un comienzo dijo, no nos metan a nosotros en ese mismo saco porque estamos en otro saco. Y el gobierno insistió en eso por una parte, y por otra parte el presidente Petro le apostó a la negociación con el ELN. De hecho, cuando era candidato, dijo que si él llegara a ser presidente, el ELN desaparecía en 3 meses. Entonces, ¿ahí qué fue lo que ocurrió, senador Ávila? ¿Se equivocó el gobierno desde un comienzo, a pesar de las advertencias que se le hicieron en esa paz total? A ver, en una cosa estoy de acuerdo con usted y en otra no. Es decir, yo creo que no es el mismo saco. Una cosa son los grupos de carácter político como el ELN y otra cosa las mesas de conversación sociojurídicas como Conquistadores de la Sierra o Clan del Golfo. Yo creo que no es el mismo saco y creo que aspirar a resolver eso por 2 vías no es lo malo que pasó. Digamos, un gobierno puede tener una política de paz y ya. ¿Qué fue lo malo? Que sí, en eso sí estoy de acuerdo con usted. En que las negociaciones y las mesas se plantearon sin una estrategia clara. Ustedes se acuerdan, anunciaron 6 ceses al fuego y no habían protocolos ni siquiera escritos. Ustedes se acuerdan cuando se estaban en las mesas y no estaba claro los mecanismos para la verificación de los ceses al fuego. Entonces, yo creo que el gobierno nunca tuvo claro una estrategia. Y yo vuelvo y repito, el gobierno estaba de acuerdo en el fin, pero no en el método. Diferente al gobierno Santos, que privilegiaba el método al fin. Y aquí eso falló y se demostró. Los ceses al fuego, hubo un cese al fuego que duró como 6 meses sin tener siquiera protocolos. Entonces yo sí creo que fue muy mal planeado esa apertura y esa llevada de las mesas. Ahora, la aspiración pues
los gobiernos tienen aspiraciones, está normal que aspiren, pero la forma como hicieron el método sí salió muy mal. Senador Ávila, ¿existe la posibilidad en este gobierno de incrementar la ofensiva contra el ELN si no se reactiva esta mesa de negociaciones para debilitar este grupo y que se vuelva a sentar así, por decirlo de alguna forma popular, con los humos menos alzados, menos arriba? Mira, en este momento no hay cese al fuego, o sea, en este momento yo habría esperado una ofensiva mucho mayor de las fuerzas militares. Yo creo que si de aquí a 4 o 5 semanas no se resuelve esta crisis, creo yo que debe haber una gran ofensiva militar, sobre todo en 3 departamentos, Arauca, Catatumbo y el departamento del Chocó. Debe haber una gran ofensiva y esperar pues que eso se lleve o a que se rompa definitivamente la negociación o a un escenario que ya se ha hecho en Colombia, que es negociar en medio del conflicto. Pero vuelvo y repito, la mayoría de los comandantes del ELN están en Venezuela, eso ahí no se pueden hacer operativos militares, es decir, tampoco esperemos pues los grandes resultados, pues porque están todos recostados hacia la frontera con Venezuela. Yo lo oigo muy crítico, senador, sobre la paz total y pues no es que me sorprenda, sino que igual usted ha sido muy cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro o por lo menos de parte de aquellos del Partido Verde que han apoyado el gobierno nacional. Y entonces, como lo oigo tan crítico, me toca preguntarle cómo va lo que se conoció hace un par de días en donde se habló de una reunión suya en la casa del expresidente César Gaviria para gestionar el apoyo y pues la campaña Luis Felipe Henao a la Procuraduría. Esa cercanía con César Gaviria y haciendo campaña por un candidato a procurador, ¿tiene que ver con el alejamiento del gobierno nacional o cómo lo interpretamos? No, Camila, entonces venga, le cuento. Yo iba entrando a una reunión con el expresidente Gaviria, el señor Henao iba saliendo y hablamos. Efectivamente hablamos de lo de Procuraduría en un momento. Yo lo que le dije es que yo iba a estar con el candidato a la Procuraduría que pusiera el gobierno. Si era Jorge Perdomo, que es el rumor que hay, estaría con él, y que a mí me quedaba muy difícil votar por un candidato de Vargas Lleras, y que eso solo sería posible en la medida que existiera un gran acuerdo nacional para el tema de Procuraduría, pero que en el esencial nosotros que somos 32 votos, yo no iba a estar con el candidato de Vargas Lleras. Y el otro candidato que supuestamente es el que va a ganar en Corte Suprema, aunque eso falta ver, es el señor Barón Cotrino, pues que también es de Cambio Radical, pues ahí tampoco hay cabida para nosotros que hemos sido tan críticos. Esa fue la conversación y aquí pues yo estoy siendo muy sincero, yo voy a estar con el candidato del gobierno, pero yo no voy a estar con los candidatos de Vargas Lleras y el Centro Democrático, pues no me da la vida para tanto. Pero entonces era una conversación en donde estaban intentando convencerlo a usted de que votara por Henao, porque entonces César Gaviria, el expresidente, le está haciendo la campaña a la Procuraduría al exministro. Eran reuniones diferentes, pero al final hablamos de eso en el encuentro que hubo. Okay. Y efectivamente el presidente César Gaviria dice que él está empeñado en la campaña de Henao y que va a aspirar a esa campaña. Lo que le dije yo textualmente, nosotros somos 32 votos y nosotros vamos a estar con el candidato que seguramente salga del gobierno inicialmente. La única forma que nosotros nos movamos es en una especie de acuerdo nacional. Ellos dan por hecho que el Consejo de Estado terna Henao, que eso va a ser de hoy en 8 días. Sí. 15 días después ternaría la Corte Suprema, que está entre Gregorio El Has y Barón Cotrino, y 15 días después seguramente el gobierno saldrá con su candidato y ahí nos vamos al debate y pues yo sí creo que cualquier cosa puede pasar. Y usted ya que dice, ya nos está pues metiendo que ya la Corte y el Consejo de Estado pues tienen casi que sus candidatos definidos. Usted que es cercano al gobierno, díganos, ya nos habló de Jorge Perdomo, ex vicefiscal, pero ahí también se habla de Carvajal, que Carvajal es otro de los candidatos fuerte dentro de la lista que se inscribieron a esa lista y esa convocatoria que armó la Presidencia de la República. Usted dice que las apuestas para la terna del presidente van ¿por quién? No, a ver, eso tiene varias respuestas. Lo primero es que el rumor de que hay, que tienen los políticos es que pues que Henao y que Barón Cotrino o El Has saldrían ternados, pero eso hasta no ver, no creer. La Corte Suprema ha dado muchas sorpresas y seguramente se van a decantar por alguien más, es posible que se decanten por alguien más jurídico y no tan político porque eso le costaría mucho a la Corte, pero pues es el rumor que hay, yo no sé, no tengo ni idea qué estará discutiendo la Corte y el Consejo de Estado. Frente a lo del gobierno, el candidato puede ser Carvajal o Perdomo o puede ser otro.
Eso va a depender de a quién tiene el Consejo de Estado y la Corte Suprema. Es decir, como en todos los gobiernos siempre esperan, seguramente el presidente Petro tendrá plan A, plan B, plan C, plan D, plan E. Y en esos planes seguramente sí están los nombres de Perdomo y Carvajal, pero la decisión final llegará dependiendo de los ternados de Corte Suprema y Consejo de Estado. Pues, senador Ariel Ávila, mil gracias por hablar con nosotros, por hablarnos del tema del ELN y pues de ñapa de la Procuraduría, que yo creo que la otra semana el país político va a estar pendiente de esa elección, porque entiendo que el martes o jueves, ya el Consejo de Estado saca su lista para ver cuál va a ser su candidato. Mil gracias por atendernos. Un abrazo, mil gracias, Camila. Ay, no, pero me queda hacerle una pregunta, espéreme un momento. Señor. Usted dice que Sí, desde el señor. Partido Verde, no, nada, olvídelo. Le mando un abrazo, gracias por atendernos. Bueno, pues gracias.